Nuestro invitado de esta noche es filósofo y pedagogo. Ha trabajado en todos los niveles de la enseñanza. Es de los que cree que no hay alternativa pedagógica a los codos, a hincar los codos. Y hoy ha venido a Valladolid a hablar de la escuela del presente y los adultos del futuro. Don Gregorio Luri, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Pues un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. El placer es mío, por supuesto. A la vista de cómo está la escuela del presente, ¿cómo van a ser los adultos del futuro? Uy, ¿cómo van a ser? El futuro siempre llega con sorpresas bajo el brazo, ¿eh? Pero primero, vamos a ver, déjame decir una cosa que es importante, porque Dígame. tenemos con frecuencia la tendencia a subrayar lo que no va del todo bien. Y cuando uno llega a Castilla y León, lo primero que tiene que hacer, si es honesto, es felicitaros. Estáis haciendo las cosas bien. Pues Por muchas lo gracias por la tanto, parte que nos enhorabuena. Podemos sacar pecho en lo que se Sin refiere a la duda, enseñanza. sin duda, no tenéis nada que envidiar a Finlandia. Y en Soria tienen resultados superiores a Finlandia. ¿Por qué nos fijamos tanto en Finlandia? ¿Hacemos bien fijándonos tanto en Finlandia? No, ni mucho menos. Hay que en todo caso aprendes de Soria, que lo hacen mejor. Es lo que le iba a decir, porque igual no se pone de ejemplo Soria y se mira Pues, tanto a Finlandia. Me imagino que porque para los políticos que viajan a Finlandia tiene más glamour viajar a Finlandia que a Soria, pero ese es un problema suyo. Si quieren aprender de un trabajo bien hecho, que vayan, pues qué sé yo, al Antonio Machado, ¿no? Que es un magnífico centro. Ya que ha bajado a lo terrenal, a lo más cercano, antes de preguntarle por la conferencia en sí, le pregunto por una situación de la que hablamos mucho en Castilla y León cuando hablamos de la educación en nuestra comunidad. Ya saben que desde la Junta de Castilla y León siempre se ha defendido y se sigue defendiendo que no se van a cerrar escuelas con 3 o 4 niños en los pueblos más remotos de nuestra comunidad. Desde un punto de vista pedagógico, ¿esto es bueno o malo? Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ojalá tuviéramos la posibilidad de obtener respuestas positivas sin nada negativo. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno por varias razones. Primero, porque un pueblo sin niños deja de ser un pueblo. Segundo, si tienen un maestro que se comunique con ellos, les hable, el maestro es la puerta del mundo. Y tercero, porque en estos momentos disponen de Internet y seguro que esos niños cuando llegan a casa se relacionan con otros niños de vete a saber dónde. Aquí cuando hablamos, y tiene que ver en parte con lo que yo decía al principio, ¿no? De que usted es de los que defiende que frente a cualquier pedagogía técnica pedagógica moderna, lo de los codos de toda la vida es fundamental. Y aquí defendemos un poco que quizá una de las claves del éxito de la enseñanza esté en las propias familias, ¿no? En lo Sin que duda. insisten las propias familias en que sus niños, pues eso, pues estén a lo que tienen que estar. Mira, cuando hay un sistema de éxito como es el vuestro, enseguida que escarbas ves que hay un círculo virtuoso en el cual los distintos elementos se van reforzando entre sí. Las familias siguen creyendo en la escuela, siguen creyendo en los profesores. Hoy he tenido un ejemplo clarísimo de confianza de la administración hacia la escuela. Todo se puede mejorar y todo puede siempre buscar la letra pequeña, pero creo que eso se da. Y hay, pues eso, y los propios niños que lo estás viendo, y después están vuestros resultados de selectividad, por lo tanto, algo estáis haciendo bien, y ese éxito sin duda es colectivo, pero déjame que subraye a los maestros y a los profesores. Sin lugar a dudas, evidentemente hay que destacarlos, por supuesto. Vamos a volver al título de la conferencia, porque en la nota de prensa que anunciaba esa conferencia organizada por la Fundación Escola dentro del ciclo de desafíos a la educación, se avanza que usted intentaría poner en cuestión algunos dogmas que hay detrás del innovacionismo. Efectivamente. ¿Qué dogmas no le gustan del innovacionismo? A ver, no me gusta en principio en educación, pocos dogmas son útiles porque a medida que te refugias en un dogma intentas no ponerlo a prueba, para que así no correr el riesgo de enfrentarlo con la realidad, que es muy suya. Pero en educación, como en todas las cosas de la vida, ante la realidad siempre se está en primera línea. Quiero decir con esto que cuando se confunde lo nuevo con lo bueno, acabas distorsionando todo, porque te quedas sin criterios para evaluar lo nuevo. Yo creo que es interesante diferenciar. Las cosas nuevas pueden ser nuevas, pero no por ello son necesariamente buenas. Pero Y de hecho, estamos viendo, ¿no? pruebas continuas, pues qué sé yo, el intento de utilizar el uno por uno un ordenador para cada niño al principio, después enseguida vimos que tenía resultados negativos. Si se hubieran esperado un poco, hubieran ganado. Pero ¿por qué caemos al final, no sé, en esa tentación de creer que lo nuevo siempre es lo mejor? Pues probablemente por varias razones. Primero, porque el hombre por naturaleza es un ser futurizador, siempre está mirando al futuro. Segundo, porque en estos momentos todo lo que es innovador
tiene una carga axiológica importante, ¿no? Y tercero, porque hay un cierto miedo a quedarse descolgado de eso que se supone que nos trae el futuro, y como no hay que quedarse descolgado, a veces damos palos de ciego. Estamos contaminados por esa novolatría que usted denomina. Uy, eso me gusta mucho, es un término que encontré en Pedro Mártir de Anglería, que era un consejero de los Reyes Católicos. Y sí, me gusta por una razón muy sencilla. El diálogo socrático puede tener 2500 años. ¿Eso quiere decir que no es bueno? Yo creo que incluso bien practicado es muy innovador. Diciendo esto, tengo que añadir, obviamente hay que educar a nuestros hijos para el mundo real en el que se mueven, pero vosotros en Castilla y León, en la conferencia lo decía, habéis sido innovadores. La Escuela de Bellablino, hoy un poco olvidada, es la primera experiencia realmente innovadora de la educación española. Ahí tenéis una tradición, ¿no?, de innovación. Decía usted, lo he leído en alguna entrevista, que el curso clave de primaria es tercero. Sí, yo eso lo tengo muy claro. Porque en tercero los niños viven una callada pero profunda revolución intelectual. Tienen que pasar de aprender a leer, que es lo que han estado haciendo hasta ese momento, a aprender leyendo. Y en ese momento ya no tiene suficiente con las técnicas de decodificación de la grafía para transformarla en sonido. Necesitas un background, un equipamiento, necesitas dominar la lengua para poder leer. Y ahí en tercero es precisamente cuando aparecen las trayectorias divergentes entre los niños. Por eso una escuela que quiera innovar tiene un campo en tercero de primaria para innovar en serio. Y se está haciendo, precisamente, se está incidiendo desde la escuela en ese curso, en tercero de primaria, para conseguir eso que usted ha... Yo creo que no se le da la importancia que tiene, porque si sabemos que ahí comienzan muchas divergencias, pues ese es un momento crítico, ¿no?, para trabajarlas. Yo en algunos casos, no en Castilla y León, pero en algunas comunidades que he estudiado esto directamente, he visto algo que me parece terrible, que hay en comunidades en que puedes prever el éxito o el fracaso de un niño ya en cuarto de primaria. El éxito o el fracaso al final de su escolaridad. Curioso. La escuela no puede ser un elemento neutro, tiene que tener un papel activo, ¿no?, en equilibrar o en compensar desigualdades. ¿Se está despreciando la meritocracia? Me parece obvio. El otro día aparecía, por ejemplo, una encuesta en la que se decía que la mayor parte de los españoles creía que todos debíamos cobrar igual. Si todos cobramos igual, los que más mérito tienen se irán afuera. Es decir, una meritocracia... Pero también en la escuela, digo, a la hora de... No, ahí voy. Es decir, pero hay un valor general, una comunidad general, un sentimiento general, ¿no? La meritocracia es especialmente valiosa cuando va acompañada de valores, ¿no? No puede ser meritócrata a la hora de escalar puestos y después olvidarte de ello para blindarte en él. Es decir, la meritocracia es útil cuando favorece el ascensor social, en todos los casos, ¿no? Usted quería destacar el papel de los maestros que juegan, evidentemente, por ejemplo, en lo que hemos hablado, en el caso de los buenos datos de la enseñanza en Castilla y León, pero también creo que dijo en una entrevista, ¿no?, por mucho dinero que se aporte a la enseñanza, nadie va a garantizar que los maestros lean. Yo no sé si al final se pone demasiado énfasis en más dineros, más recursos para la educación. Yo creo que el lenguaje del maestro es un factor esencial, absolutamente esencial, en el progreso de un niño. Y necesitamos maestros con un dominio de la lengua extraordinario. Diría tres cosas. Que en estos momentos hay tres lenguas esenciales en la formación de una persona. La natural, la que habla en la familia, la de la calle, el lenguaje musical y el lenguaje matemático. Y las tres lenguas deberían trabajarse a la par y deberíamos tener maestros que las dominasen. Tenemos que envidiar precisamente eso de Finlandia, donde al final para conseguir estudiar una carrera como la de maestro se elige a los mejores. Es decir, aquí las notas de la EBAU no son las mejores notas no van a estudiar Finlandia no tenemos que envidiar nada. No, me refiero en este aspecto. Sí, ¿no?, pero ya te entiendo, pero ¿sabes lo que pasa? Que en educación quien copia siempre acaba suspendiendo. No aprendes, si copias no aprendes. Los fineses tienen su propio sistema que es mucho más complejo de lo que nos parece, porque se dice, por ejemplo, los niños comienzan a los 7 años, sí, pero la mayor parte de ellos ha aprendido a leer en casa, porque forma parte del deber de una familia finesa que sigue fiel, y la mayoría lo siguen, a la cultura del protestantismo finés, la Iglesia Luterana Protestante de Finlandia, de que el aprendizaje de la lectura es un deber moral, es un deber cristiano, ¿no?
Eso por una parte. Por otra parte se dice, los niños fineses tienen pocas horas, acaban por la mañana y acaban... No, hombre, ¿qué va a hacer un niño finés en Finlandia si a las 3 de la tarde ya es de noche? Esos niños no van a casa, sus padres están trabajando. ¿Dónde están? Haciendo actividades extraescolares muy exigentes, que ocupan buena parte de la tarde de esos niños. Los niños no están viviendo en un paraíso en el que cuando terminan la escuela se van a jugar por ahí a corretear. Hace mucho frío en Finlandia. Y respecto a los maestros, que parece que sí que les respetan un poco más, en el sentido de que los mejores estudiantes acaban estudiando en muchas ocasiones carreras, magisterio. Mira, sí, los maestros, y tienen además dos elementos que me parecen esenciales. Primero, una gran formación lingüística. Yo diría que un maestro, antes de entrar a la escuela, se ha leído las obras esenciales de su literatura, que tampoco es la española, ¿eh? Te lo puedes leer en los 4 años, pero después hay otra cosa que es más importante. Hay un continuo interés por renovarte, por estar al día, por seguir, incluso la propia administración estimula, ¿no?, esa renovación permanente. Pero por lo que he visto, y me lo han reconocido pues desde la propia administración, eso lo tenéis vosotros aquí. Escucha, yo creo que Finlandia tiene que venir aquí a aprender algo de vosotros. Aquí se ha llegado a hablar, ¿no?, de lo del famoso MIR para profesores también. Es importante sí, porque creo, y me duele decirlo, pero creo que, por ejemplo, en formación matemática, es decir, en cultura matemática, nuestros profesores no pueden ponerse demasiadas medallas. ¿Y eso? No sé si es algo que bueno, pues ahí un lastre está, de nuestro pasado. Cuando tú, pues en las escuelas de magisterio, en las facultades de pedagogía, se ha impuesto la idea de que los maestros tienen que ser técnicos en instrucción, pero no dominar especialmente ninguna asignatura. Ya. Y eso me parece que es un error grave, porque si no dominas las matemáticas no puedes entender la lógica del error de tu alumno. Ya. Ustedes de los que se mojan, de los que no se puede considerar políticamente correcto. Pero intento no faltar ni el respeto a nadie. Sí, no, entiendo que una cosa no tiene que ver con la otra, pero estamos viviendo bajo el yugo de eso, de lo políticamente correcto. Sin duda. Sí, sin duda. Eso me parece obvio. Somos muy hipócritas. No. La cuestión es más profunda. Ojalá fuera así. Ajá. La cuestión es más profunda. Yo creo que la naturaleza, la esencia de la política es moral. Y todo el mundo necesita sentirse bien orientado. Yeah. Y hoy hemos olvidado la orientación que daban las instituciones tradicionales, los partidos, los sindicatos, las instituciones religiosas, la Iglesia en nuestro caso, y buscamos una orientación moral en la ideología. Y la ideología está supliendo el papel que ha dejado de ejercer, pues, por ejemplo, instituciones como la Iglesia. Recientemente hubo una propuesta que podemos introducir dentro de lo que es esta corrección política, una propuesta por parte del Partido Socialista cuando presentó sus famosas 360 medidas para un programa de gobierno, en lo que se refiere a la educación, proponiendo la posibilidad de que las mujeres que decidan estudiar una carrera científico-técnica tuviesen el primer año de carrera gratis, la matrícula gratis. Sí. ¿Usted entiende esto? Lo que no entiendo es que no se fomente eso con los hombres que quieran estudiar magisterio, siendo como es una carrera en la cual el 80% son mujeres. Pero tiene ¿tiene sentido? ¿Tiene algún tipo de explicación más allá de la búsqueda Yo no la acabo de ver, porque además creo, eso lo comentaba el otro día con un par de mujeres muy militantes que, bueno, tuvo su tensión la cosa, que yo les decía, lo que me extraña es que asumáis que la policía, el juez y el gobernante son las representaciones más claras del patriarcado y después vayáis continuamente en ayuda de ese patriarcado para buscar una alianza contra... Entonces eso me parece un poco incongruente, pero no soy yo quien tiene que decir a las feministas cómo tienen que hacer para ser congruentes. Y después de todo lo que me ha contado, le voy a reiterar o repetir la pregunta que le hacía al principio y que tampoco me acababa de responder. A ver. ¿Cómo van a ser los adultos del futuro? Insisto, el futuro siempre llega con sorpresas bajo el brazo. ¿Cómo van a ser? Pues van a ser básicamente personas más solitarias, en las cuales el afán de autonomía, la búsqueda de autonomía e independencia te haga olvidar
que el tener lazos de dependencia con los demás es una gran suerte. ¿Ah? Y bueno, pues lo estamos viendo. Aconsejo a quien quiera ver nuestro futuro que vea un documental inquietante, La teoría sueca del amor. Caray, pues habrá que tomar nota. Gracias, Gregorio Luri, por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Bueno, un placer y muchas gracias. Que le vaya bien, gracias, buenas noches. Y a ustedes también. Ahora les dejo con Francisco Cacho, que nos trae evidentemente la información meteorológica, y después a las 7:30 Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, que descansen.